Hola, hola, amantes de las series turcas. CEU Superíndice 3 Moestu N hoy. Yo soy y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en su canal, donde exploramos lo mejor, lo muy dramático y lo muy emocionante del mundo de las novelas turcas. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de discusión Superíndice 3N, la relación Superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Esos dos. ¿Recuerdan el romance que nos robó Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N en Senú con diéresis al cam? Pues parece que la realidad no siempre es como la ficción Superíndice 3N y hoy desentrao más menos haremos los rumores, las indirectas y sobre todo, analizaremos si realmente hay algo de verdad en esta supuesta crisis amorosa. Pero antes de que empecemos con todo este salseo turco, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gustan las novelas turcas tanto como a mí, encontrar análisis, noticias, curiosidades y todo lo que necesitan para estar al día con sus series favoritas. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora agárrense fuerte, vamos a sumergirnos en el drama. Y en turco. El rumor que ha estado circulando con mucha fuerza es que Hande Erupar Rafael, la talentosísima actriz que conquistó Superíndice 3 al mundo con su papel de Eda YLDZ, ha decidido romper el silencio y revelar algunos detalles sobre su relación Superíndice 3N con Kerem Bürsin, el guapúsimo Serkan Bolat. Y no son precisamente buenas noticias. Se habla de que la chispa se apagó Superíndice 3, que las agendas apretadas les impidieron mantener la conexión Superíndice 3N y, lo muy fuerte, que Kerem ya no siente lo mismo por Hande. ¡Boom! Asu como lo oyen. Pero no nos quedaremos solo en la superficie. Profundizaremos en las declaraciones, las analizaremos al detalle y trataremos de separar el grano de la paja. ¿Será que Hande realmente ha alzado la voz? ¿O se trata de una estrategia de los medios para generar clics y polu copyright mica? Vamos a averiguarlo. Para entender mejor esta situación Superíndice 3N, tenemos que recordar CEU Superíndice 3 Mo empezu Superíndice 3 todo. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Senú con diéresis al cam, una comedia romántica que se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno global. La química entre ellos era innegable desde el primer momento. Los fanáticos se volvieron locos con la idea de que su amor traspasara la pantalla y, para su alegría, así fue. Durante el rodaje Hande y Kerem comenzaron una relación Superíndice 3N que hicieron pública después copyright ese del final de la serie. Recordaremos aquellos momentos mágicos, las entrevistas donde se profesaban amor eterno y los viajes que compartieron. Analizaremos las claves de ese enamoramiento que parecía sacado de un cuento de hadas. Su romance fue seguido de cerca por los medios y por los fanáticos de todo el mundo. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariu más menos osos en las redes sociales y parecían la pareja perfecta. Pero como suele suceder en Hollywood, digo, en Estambul, las cosas no siempre son lo que parecen. La fama, la presión Superíndice 3 en medio tica, los compromisos profesionales. Son muchos los factores que pueden erosionar una relación Superíndice 3N, incluso la su Superíndice 3 lida. ¿Fue alguno de estos factores el que comenzó Superíndice 3 a resquebrajar el amor entre Hande y Kerem? Las primeras más menos sales de alarma comenzaron a sonar hace unos meses, cuando Hande y Kerem dejaron de publicar fotos juntos en las redes sociales. Sus apariciones públicas se volvieron muy esporádicas y los rumores de una posible crisis comenzaron a intensificarse. Ambos actores estaban inmersos en nuevos proyectos y sus agendas cada vez muy apretadas. Echaremos un vistazo a esos proyectos, analizaremos sus agendas y trataremos de identificar si realmente el trabajo fue un factor determinante en su distanciamiento. Porque, seamos sinceros, mantener una relación Superíndice 3N a distancia, con agendas imposibles, es un desafío mayúsculo. Ahora, según fuentes cercanas a Hande, la actriz siente que Kerem se ha distanciado de ella. Afirma que ya no la llama como antes, que no le dedica el mismo tiempo y que sus muestras de cariu más menos o han disminuido considerablemente. Incluso se dice que Kerem ha estado pasando ese tiempo con otras personas, lo que ha generado inseguridad y desconfianza en Hande. Ahondaremos en estas declaraciones. ¿Qué copyright tipo de fuentes son estas? ¿Son fiables?
¿Tienen algún interu copyright, ese en que la relación superíndice 3n termine? Exploraremos todas las posibilidades antes de sacar conclusiones precipitadas. La prudencia es clave sobre todo cuando se trata de temas tan delicados. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, como siempre es difícil saber la verdad completa. Los representantes de Ande y Kerem han negado los rumores de ruptura, pero tampoco han hecho mucho por desmentirlos. Lo que es cierto es que la situación superíndice 3n es tensa y que los fanáticos están preocupados por el futuro de esta pareja que tanto aman. Analizaremos las declaraciones de los representantes, buscaremos contradicciones y trataremos de descifrar el mensaje oculto que puedan estar transmitiendo. Porque en el mundo del espectáculo, las palabras no siempre significan lo que parecen. Ahora, para entender un poco mejor el contexto de todo este drama, vamos a hablar de otras parejas de telenovelas turcas que también copyright N nos hicieron creer en el amor, pero que al final, no tuvieron un final feliz. No es la primera vez que vemos un romance de telenovela derrumbarse en la vida real. Empecemos con Aik Memnu ***. Aunque la historia es ficción superíndice 3n, la pasión superíndice 3n desatada por Beren Saat y Quantatl fue tan real que muchos fanáticos esperaban que su amor trascendiera la pantalla. El drama de esta serie, un clásico en Turquía, radica en la infidelidad y las consecuencias devastadoras que tiene para todos los involucrados. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. En busca de emoción superíndice 3n y pasión superíndice 3n, comienza una aventura con Belul, el sobrino de Adnan, desencadenando una serie de eventos trágicos. La serie es un reflejo de CEU superíndice 3mo. La pasión superíndice 3n descontrolada puede destruir vidas y relaciones, incluso aquellas que parecen su superíndice 3 lidas. La química innegable entre Beren y Kwan alimentu superíndice 3 a UN Moon es la leyenda de esta serie, pero ellos nunca fueron pareja fuera de la pantalla. Analizaremos la dinámica entre Beren y Kwan fuera del set, su profesionalismo y CEU superíndice 3mo lograron separar la ficción superíndice 3n de la realidad. Porque no todos los actores pueden hacerlo. Otro ejemplo es ***MYZYL***, una serie istu superíndice 3 rica que nos transporta al Imperio Otomano. Aunque la serie se centra en la vida de Süleyman N. el Magnífico, su relación superíndice 3n con Hürrem Sultan, interpretada por Mary Muzerli, fue uno de los puntos fuertes de la trama. La pasión superíndice 3n, la ambición superíndice 3n y la lucha por el poder fueron elementos clave en esta historia de amor que, aunque basada en hechos reales, también copyright N tuvo su dosis de drama y ficción superíndice 3n. La intensidad de su romance en la pantalla hizo que muchos espectadores desearan verlos juntos en la vida real, pero Mary Muzerli y Ali Tergenu Párrafo siempre mantuvieron una relación superíndice 3n profesional. Lo relevante aquí es que la serie muestra CEU superíndice 3mo. Incluso el amor mu de ese poderoso puede estar teu más menos ido de intriga y manipulación superíndice 3n, especialmente en contextos de poder y ambición superíndice 3n. Profundizaremos en el personaje de Hürrem, su ambición superíndice 3n desmedida y CEU superíndice 3mo. Su relación superíndice 3n con Süleyman N fue una mezcla de amor y estrategia política. Porque al fin y al cabo en el Imperio Otomano, el poder lo era todo. Luego tenemos ***Karasevda ***, una historia de amor trágica protagonizada por Burak Uzu Párrafo y Bit y Neslihan Atagul. Su amor imposible, marcado por las diferencias sociales y las intrigas familiares, conmovió superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Burak y Neslihan era evidente y su actuación superíndice 3n impecable logró superíndice 3 transmitir la intensidad de su amor y el dolor de su separación superíndice 3n. Sin embargo, Burak Uzu Párrafo y Bit ya estaba comprometido con Fariye Ebsen durante el rodaje de la serie, a su que la ilusión superíndice 3n de un romance real se desvaneció superíndice 3. Karasevda es un claro ejemplo de CEU superíndice 3mo. El amor, a pesar de ser puro y verdadero, puede ser destruido por las circunstancias externas y las decisiones de otros. Analizaremos el FENU superíndice 3 de Karasevda, su impacto en el público latinoamericano y CEU superíndice 3mo. La true Hika historia de amor de Kemal y Nian Resonu superíndice 3 con tanta fuerza en el corazón superíndice 3n de los espectadores. Y hablando de Burak Uzu Párrafo y Bit, su romance con Fariye Ebsen,
quienes protagonizaron juntos ***U con diéresis al Q, su traspaso superíndice 3 la pantalla. En esta adaptación superíndice 3N del club psicoturco, su amor juvenil y lleno de obstáculos conquistó superíndice 3 a los fanáticos. A diferencia de los ejemplos anteriores, su historia de amor tuvo un final feliz, al menos en la vida real. Se casaron y formaron una hermosa familia, demostrando que a veces el amor de telenovela puede convertirse en realidad. U con diéresis al Q nos muestra que el amor, aunque a veces es tu copyright lleno de desafíos, puede florecer y perdurar si hay compromiso y comprensión superíndice 3N mutua. Investigaremos los secretos de la relación superíndice 3N de Burak y Farille, su compromiso mutuo, su apoyo incondicional y CU superíndice 3 Mo han logrado mantener viva la llama del amor a pesar de la fama y la presión superíndice 3N medio. Tika. Porque seamos sinceros, su historia es una inspiración superíndice 3N para muchos. Volviendo a Hande y Kerem, su situación superíndice 3N nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden ser complicadas y frágiles. La presión superíndice 3N de los medios, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden afectar negativamente a cualquier pareja. Analizaremos el impacto de la fama en la salud mental de los artistas, la dificultad de mantener una vida privada cuando se está constantemente bajo el escrutinio público y CU superíndice 3 Mo esto puede afectar a sus relaciones personales. Entonces, ¿Q copyright podemos concluir de todo esto? Primero que los rumores sobre la crisis entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin son cada vez más fuertes. Segundo que es difícil saber la verdad completa, ya que solo ellos conocen los detalles de su relación superíndice 3N. Y tercero que el amor de telenovela no siempre se traduce en amor real, y que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden tener sus altibajos. En definitiva, la situación superíndice 3N entre Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor es un camino lleno de obstáculos, desafíos y sorpresas. Pero independientemente de lo que suceda entre Hande y Kerem, lo importante es recordar que son dos personas talentosas y exitosas, y que merecen respeto y privacidad en este momento difícil. Les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales, independientemente de lo que decidan hacer juntos. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Hande y Kerem terminaron separándose? ¿O piensan que podrán superar esta crisis y seguir juntos? ¿Le de las series que menciono copyright los hizo creer en el amor? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus experiencias personales, sus copyright dotas y sus teorías sobre el futuro de esta pareja. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las novelas turcas. Si fue así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por acompañarme en esta aventura turca. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, siempre hay tiempo para una buena novela turca. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Los esperamos.